¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Bueno, primero que nada disculparme por no poder estar presente virtualmente por el Zoom. Susi me invitó a participar de un Zoom, pero la verdad que con las misas y demás se me hizo imposible. Quiero compartir entonces este ratito simplemente alguna oración, alguna reflexión eh, por este video que bueno, dejarán llegar después. Mi nombre es Sebastián, soy diácono acá en la parroquia San Marcos Evangelista y Dios mediante seré ordenado sacerdote el próximo viernes, si el Señor así lo quiere. Estamos ya promediando, casi finalizando nuestro tiempo de Adviento y es un tiempo muy especial que la Iglesia nos regala para poder empezar a preparar nuestro corazón para recibir a Jesús, al Salvador, el día de Navidad. Y en este preparar el corazón, la liturgia de la Iglesia y particularmente la palabra del Señor nos van dando imágenes, pistas, que nos permiten a nosotros ir, allanando el camino, como dice Juan Bautista en este domingo, ¿verdad? Tomando las palabras del profeta Isaías. Allanando, liberando, abriendo, despojando nuestro camino interior de todas aquellas cosas que son obstáculos para la llegada del Señor, que impiden que el Señor llegue, no porque el Señor no pueda llegar porque Él tiene poder y tiene luz para hacerlo, sino simplemente porque si Él viene pero uno no tiene la casa preparada, difícilmente la semilla caiga en tierra fértil. El mismo Señor lo dice en sus parábolas. Por eso quiero compartir este ratito con ustedes, simplemente hacerles llegar una inspiración que, durante mucho tiempo el Espíritu ha ido mostrándole a la Iglesia cómo entender uno de los principales dones, de los principales frutos que nos ha traído la resurrección del Señor, que es la paz. Yo les voy a compartir en un texto tomado del Evangelio según San Juan y les voy a proponer alguna oración y meditación con este texto. Dice así: ya Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos le dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Y al decir esto sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Bueno, amigos, cuando aparece en el lenguaje bíblico la palabra paz, hay que tener ciertas categorías afinadas de lo que es la religiosidad del pueblo de Israel, del pueblo judío, como para tratar de comprender también cómo la Iglesia enseña cuál es el espíritu con el cual el evangelista ha escrito su texto. Juan es un autor muy influenciado por las tradiciones de Israel, por la espiritualidad judía, y en este caso, al usar la palabra paz o al proponer la paz como el saludo con el cual el Señor se presenta a la comunidad, se presenta a sus discípulos, hay que entender cuál es, muy brevemente, el trasfondo de esta palabra. Ustedes sabrán, sí, deben saber seguro, la palabra paz en hebreo es shalom. Y shalom es una palabra que el pueblo judío, que particularmente los rabinos, cuando inician su celebración y si las terminan, saludan como diciéndole shalom. Tradiciones cristianas han tomado también ese saludo, shalom betov, es decir, paz y bien. Y shalom es una palabra que deriva de un verbo hebreo que es salam, y es un verbo que significa completar, perfeccionar, acabar. La paz es lo completo, lo pleno, lo que ya no necesita nada que le sea añadido para alcanzar su verdadera identidad, su identidad profunda. Entonces, cuando Jesús está invitando como saludo y como experiencia a su comunidad de la paz,
les está diciendo, están completos, no les falta nada, me tienen a mí. Ese sería un poco el criterio de fondo para entender qué es la paz. Por eso, cuando uno va leyendo toda la tradición bíblica veterotestamentaria, se va dando cuenta que la paz para el pueblo hebreo fue una evolución, tanto espiritual, conceptual, como también comunitaria, para entender cómo la paz puede ser posible en esta tierra. La gran pregunta del israelita es ¿cómo puede ser la paz posible? Hay una concepción religiosa que dice ancestral, antigua, incluso más vieja que la espiritualidad israelita, que dice algo así como que la paz será el fruto y el signo de la llegada de Dios entre los hombres. Por eso dio a los judíos cierta experiencia interior de buscar signos para ver dónde estaba la paz. Y por tomar ejemplos así vagos, el profeta Isaías dirá ya por el capítulo 9, en su primer libro, saben que el libro del profeta Isaías lo dividimos en 3 partes o en 3 libros, autores distintos, temáticas distintas, profecías distintas, experiencias comunitarias y fe distinta, pero el profeta está viendo signos y anticipándolos para decir, allí vendrá el Mesías. El Mesías será quien traiga la paz. ¿Y cuál era el signo? Bueno, se acordarán, el lobo dormirá junto al cordero, el niño meterá la mano en la cueva de la víbora, no pasará nada. La paz es entendida como armonía, la paz es entendida como consecución del devenir, del orden natural. No hay desorden, no hay violencia, no hay atentado contra la vida, sino todo lo contrario. Hay armonía y conjunción. Se establece la soberanía de Dios a partir de que se ven signos que dicen las cosas están más o menos acomodadas. Bueno, fue avanzando y llegamos al libro de los Salmos. Y en el libro de los Salmos vemos el gran reproche. ¿Cuándo habrá paz? Paz a Israel. Y los salmos indican que cuando el Mesías venga va a traer justicia y paz. Justicia y paz. Son sinónimos básicamente para los judíos. Acá hay una famosa anécdota en la cual un rabino está estudiando la Torá. Ustedes saben que la Torá es el libro de instrucciones por excelencia del pueblo de Israel, está estudiando la Torá. Y nada, se da cuenta de que hay ruido afuera. Y viene alguien corriendo y le dice, rabí, llegó el Mesías. Y el rabino mira por la ventana, se acerca, mira y ve que en una plaza hay 2 niños peleándose. Entonces dice, no llegó nada. Va y se sienta. Hay violencia, todavía hay signos de que hay que madurar la experiencia comunitaria y humana, sobre todo humana, para entender por dónde viene la paz. Bueno, hasta ahí lo entendían los judíos. No había violencia que justificara y que diera signos de que el Mesías estaba viniendo porque no había paz. Y a veces nosotros también corremos la tentación de entender la paz como la ausencia de conflicto, la ausencia de violencia. En la época de Jesús dirá con claridad, miren, yo no les doy la paz como la da el mundo, porque claro, en ese momento se entendía como paz desde el ámbito jurídico, la Pax Romana. La Pax Romana era precisamente evitar el conflicto a través de la negociación de intereses, el firmado de un pacto de mutua sana convivencia. Bueno, eso no es la paz que trae Jesús. Primero, la paz que trae Jesús está fundada en 2 cosas, en 2 pilares que son elementales para entender nuestra vida espiritual, particularmente la vida espiritual de la experiencia cristiana. Por un lado, la fe en un Padre que sabemos que es bueno y que nos tiene en su mano y que no nos va a hacer faltar jamás nada. Por otro lado, en la verdad, y la verdad es efectivamente, la verdad es lo que lleva a Jesús a la cruz. Entonces uno, viendo en aquel mundo lo que se entendía como paz y viendo que en la cruz estaba muriendo un hombre que estaba viniendo a traer la paz. Benditos los pies del mensajero de la paz, y ese mensajero de la paz estaba colgado en una cruz y uno puede decir, bueno, en el fondo, ¿dónde está la paz? ¿De qué me están hablando si este tipo murió como un criminal abandonado y colgado en una cruz? Y eso es a lo que quiero apuntar y quiero vincular la paz que les trae Jesús a los discípulos como resucitado con la experiencia de la cruz. La paz, queridos amigos, para los cristianos viene de la cruz. No esperemos una paz como una armonía interior que nos despoja de los conflictos, nos rompe las tensiones,
nos supera las dificultades. No, la paz cristiana precisamente tiene esa paradoja. De hecho, los teólogos del Concilio Vaticano II identificaban mucho a Dios con la palabra paradoja, porque muestra algo que aparentemente es para después decir, miren, pero es de otra manera. Por ejemplo, el omnipotente se hace impotente para ser omnipotente a los impotentes como nosotros. La theosis, como llamaban los padres de la Iglesia griega oriental, la teosis, el hacer Dios al mismo hombre, tiene que ver precisamente con el misterio de la encarnación. Desde el momento en que Dios se hace hombre, todo lo humano pasa a hablar de Dios, incluso las tensiones interiores del pecado, de la gracia, de la luz, de la oscuridad, de la falta de paz o de la paz verdadera. Tampoco es la paz de los cementerios, donde no pasa nada. No, la paz cristiana tiene otro sentido. Con este trasfondo bíblico en el cual vemos que había una expectativa mesiánica en la época de Jesús, cuando Él se estaba acercando, el Adviento un poco invita a contemplar esa expectativa mesiánica de que el Rey de la Paz está viniendo a nuestro encuentro, lo estamos esperando y nos estamos preparando para su encuentro. Esa paz mesiánica que se estaba esperando y que sabían que iba a venir por el Mesías, a nosotros nos las trae Jesús. Pero aquel que nos trae la paz nos va a decir, miren, la paz viene por otro camino. No esperen ausencia de violencia, porque es necesario que el grano de trigo, que cae en tierra muera para dar fruto. La paz cristiana nace de la cruz, la paz cristiana nace de la muerte. Uno ve la experiencia que propone Juan para entender y contemplar la vida del Señor y se da cuenta que la paz viene muy vinculada al don del Espíritu. Cuando el Señor nos da su Espíritu, ahí vivimos en paz, ahí nos completamos, ahí nos hacemos uno con Él, ahí nos manifiesta su poder y ahí el Señor nos dice, ahora sí, el resucitado es la paz, la experiencia de la paz viene porque he muerto y he resucitado. Y ahora sí, se ha cerrado el ciclo. ¿Cuál es ese ciclo? La experiencia de salvación por excelencia, la vinculación resucitada entre Dios y los hombres. Esa es la salvación, reconstruir un vínculo roto. Esa es la paz, sanar vínculos. ¿Cómo están tus vínculos? ¿Cómo está hoy tu camino interior para la preparación de la Pascua? La paz no la esperes encontrar con un amesetamiento de las cosas de tu vida, no esperes encontrar silencio y paz sepulcral, como se suele decir también. Puede ser que en tu interior haya torbellinos, haya tensiones, haya tormentas, haya búsquedas inconclusas o haya frustraciones y decepciones. Es muy probable y es normal y está bien que así sea porque es parte del camino humano. Todos lo tenemos, yo lo tengo, todos lo tenemos. Lo importante es entender que de la cruz del Señor brota su Espíritu y su Espíritu es el que a nosotros nos va a dar la paz. ¿Por qué? Porque nos va a hacer uno con Él. Y al vincularnos con Jesús vamos a estar en paz, fundamentalmente porque ya vamos a estar caminando en la promesa esperada del cielo, la promesa esperada de la comunidad, la promesa esperada de una vida distinta y mucho más potenciada por la presencia del Espíritu en nosotros. Por eso, cuando estoy terminando, Jesús se les aparece resucitado y lo primero que dice es la paz esté con ustedes. Recordemos la escena de la cruz como nos trae Juan. Juan no dice en ningún momento, ninguno de los 4 evangelios va a decir en ningún momento que Jesús en la cruz murió. Utilizan otras palabras, los sinópticos utilizan el término expiró, dejó salir el espíritu. Juan va a decir inclinando la cabeza, entregó su espíritu a la comunidad naciente, el discípulo amado, la madre del Señor. La comunidad naciente fecunda su vínculo con el espíritu del resucitado, pero que lo entrega muriendo en la cruz. Entonces, ese signo es muy fuerte para entender el nacimiento de la iglesia y para entender también dónde está asentada la paz. El Dios y la experiencia de paternidad de Dios, Él no nos va a abandonar, nunca nos va a abandonar. Y después la experiencia de la verdad, y la verdad es asumir la cruz de un Dios que se entrega por vos, se entrega por mí, se entrega por todos y fecunda entre nosotros un vínculo nuevo, una experiencia nueva. Y esa experiencia nueva de encuentro de espíritu es lo que nosotros entendemos como paz.
La paz cristiana, lo que el Señor trae aquí, la paz esté con ustedes, está diciendo la presencia de Dios se ha hecho presente entre ustedes. Yo estoy entre ustedes, eso es la paz, el Señor con nosotros. Si uno va a otros testimonios evangélicos, vamos al Evangelio de Mateo, comienza con una promesa. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Se acuerdan la profecía de Isaías que cita Mateo al final del capítulo 1? Para que la Virgen quedará embarazada, dará a luz un hijo que le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahí está la promesa. Capítulo 1 de Mateo. Uno recorre todos los capítulos al 28 y al final dice Jesús: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios con nosotros, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. El Señor es Dios. Esa promesa que se cumple en esa clave, en Juan se cumple con la promesa de la paz. El Rey de la Paz, el Mesías esperado, la paz mesiánica, ha llegado en el Señor. Y Él nos lo dijo y nos lo hizo notar de esa manera. Acá estoy, mírenme. No se sientan más solos, no se sientan más angustiados, no se sientan más apagados, no se sientan muertos, resuciten. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo vengo a fecundar el vínculo entre ustedes. Así que, para terminar y darles la bendición, les quiero proponer un pequeñísimo ejercicio espiritual como para desandar un poquito esto que hemos ido hablando. La paz viene de la cruz fecunda a la iglesia con el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor resucitado no muere más, vive para siempre, y por eso nosotros también, como dice el Papa Francisco en la Christus Vivit, Él vive, nosotros vivimos, Él vive, Él nos quiere vivos, no nos quiere muertos. Así que, como un pequeño ejercicio espiritual, hace una oración, animate a escribir una oración en la cual le puedas pedir al Señor que en este fin, ya llegando al fin de Adviento, llegando una semana, le puedas pedir al Señor que purifique tu camino interior para el encuentro con Él. ¿Cuáles son esas montañas, esas piedras, esas pajas que el Señor tiene que ir borrando de tu vida para que vos te puedas encontrar con Él? Y por otro lado, hace esto, hace la prueba de pensar quiénes son aquellas personas que te han anunciado la paz del Señor. El Evangelio de hoy nos pone el testimonio de Juan Bautista. Bueno, Juan Bautista vino a gritar en nombre del Señor, vino a decir, a mostrar como signo de la paz el allanar el camino. Abran el camino para que entre el Rey. Bueno, es un signo de la paz. ¿Quiénes fueron los Juanes Bautistas? Juan Bautista que en tu vida te ha ido gritando, te ha ido manifestando este camino para el encuentro con Él. Pensar en esas personas, hacer una oración por ella, escribir pidiéndole al Señor el don de la paz. La paz es Él, no la da Él, es Él. Y como es Él, es capaz de compartirla y abrirla en la experiencia cristiana. La paz esté con ustedes, así dice el Señor. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu, y que descienda por intercesión de la Virgen la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. La paz es el soplo del Espíritu, la paz es el envío, la paz es la misión, la paz es salir a caminar y decirle a todo el mundo que el Señor está vivo, que nos quiere vivo, que con Él podemos todo, sin Él la vida sigue vacía, sigue buscando todavía compensaciones en otros lados donde nunca la vamos a encontrar. Dejemos que el Señor sea Dios, que venga a nuestro encuentro y encontrándonos renueve nuestra vida y nos permita una nueva experiencia de resurrección. Que tengan un hermoso domingo. Gracias por el lugar, Susi, una genia como siempre. Perdón por no haber podido estar en vivo virtualmente, se me complicó mucho, pero bueno, espero que todo esto que he dicho, algo quede prendido ahí. Acuérdense, la paz es el Señor que está viniendo.